Gracias, Lourdes. Hay un informe del Centro de Estudios Metropolitanos, Carolina, que dice que el 45% de la gente redujo la porción de comida diaria por una cuestión de baja en los ingresos. Tremendo. Realmente duele mucho escuchar esos números por un lado, pero efectivamente desde 2016 a esta parte hemos visto cómo esos denominados cambios de hábito de consumo, que siempre se hace mención cuando uno dice qué tipo de alimentos termina eligiendo la gente, si se pasa a segundas marcas, si deja de comprar algunos productos que son más nutritivos, terminan siendo este resultado que mencionabas recién. Sí. No solamente es el quedarse en el hecho de cómo nos estamos alimentando, sino cómo se está tomando la canasta básica alimentaria de referencia. Vos trajiste unas placas al respecto sobre el tema de consumo, ¿no? Sí, recién quería compartir justamente con lo que decía Ricardo Lasca, que era muy interesante, que hablar de peajes también nos afecta a todos, no solamente al que tiene un automóvil. Fíjate que esto es lo que se conoce como la inflación del transporte, es transportar en camión mercadería. Ajá. Es un trabajo que elabora la gente de FADEAC. Como podés ver, en lo que va del año tuvo un incremento del 35%, 4.3 para el mes de septiembre y interanual, es decir, los últimos 12 meses, ascendió al 50% este peso del transporte, de los costos de transporte. Mirá el costo peaje, financiero, 63,4% de claro, peaje. Es el segundo ítem, justamente lo que estaba mencionando recién Ricardo, 63.4% lo que hace al peaje, lo que ha aumentado en relación enero-septiembre, ¿no? ¿El costo financiero qué es, Carolina? Bueno, costo financiero como todo, lo va a explicar mejor el economista, pero nos olvidamos muchas veces de que todo servicio, todo producto es alcanzado con el costo financiero porque de alguna forma nosotros estamos hablando de intereses, estamos hablando de los gastos que vienen asociados a eso. Sí. Parece un término muy utilizado a la bancarización, pero la bancarización también está incluida cuando hablamos de transporte. Castillo, 92,5% de costo financiero. Sí, bueno, son las tasas de interés que tenés, ¿no? O sea, vos fíjate que una de las noticias de hoy es que bajó la tasa del ELIX al 71, o sea, a un número imposible. Digo, para que lo entendamos, cuando una persona va a financiar, por ejemplo, porque no puede pagar el 100% de su tarjeta de crédito, está financiando, le están cobrando 200% de costo total. Cuando un comerciante se queda en descubierto en la cuenta corriente, tiene arriba del 100% de interés. Toma de créditos, descuento de cheques, o sea, son esos números indescriptibles de, así como señalamos, tenemos el sector que pierde, el asalariado, el jubilado, también tenemos el sector que gana, ¿no? Acá hay un sector financiero que ha hecho inmensas ganancias a lo largo de estos 4 años, pero en este último periodo. Y hay un tema asociado a esto que está vinculado cuando uno habla de consumo. ¿Qué pasó en septiembre? Una consultora privada mencionaba en su informe que 5.8% ascendió el uso de plásticos. Claro. La pregunta es, ¿para qué se utilizan la tarjeta de crédito o de débito en su defecto? Para comer. Sí. Para comer. Estamos hablando de uno de los porcentajes más altos en 2019. Mire, en transporte, ya que está ese gráfico, tenemos cálculos, yo me dedico al agro, como decía recién. Fíjese, un camión que hace un viaje a Luján, estamos hablando de ida y vuelta, 110 kilómetros, paga por año, en concepto de peaje, 400.000 pesos. Súmele la nafta, algo similar, 1 millón más o menos, casi el valor de un equipo nuevo por año, que se gasta solamente entre peaje y combustible. Inclusive yo que viajo mucho, los días paré en Bolívar, yo me dedico al tema forestal, ¿no? Que nos ha matado el tema de la logística, por el tema del producto que trabajo. Pero el otro día paré en Bolívar, hablando con un camionero que llevaba maíz. Ese camionero estaba llevando 150.000 pesos de costo de un producto. El 40% de ese valor del maíz se lo llevaba el flete. Porque, aparte no hay ferrocarril, no hay política seria de Estado de transporte terrestre, ni hablar de los Chaco, Corrientes, alejados de los centros de consumo, de los puertos. Entonces, bueno, cuando hablan de bajar el costo argentino, mejorar la competitividad, bueno, si así lo vamos a lograr realmente, te digo. Y otro tema que está vinculado a lo que está diciendo Ricardo, lo asociado al valor del combustible. Hace menos competitivo algunas provincias. A medida que nos vamos alejando, el valor del combustible es más caro,
justamente tienen que pensar en ese porcentaje que le van a destinar y el NOA y el NEA terminan perdiendo. Y Carolina, pero se vende hasta por cupo, porque acá, yo digo porque viajo, en algunos lugares le venden por cupo. Tantos litros, ¿por qué? Porque lo quieren guardar por el precio que se va a venir. O le venden a lo que quiera. Y si usted es Santiago del Estero, en un medio de un pueblo, le dicen 60 pesos el litro, dice hay que pagarlo. ¿No? ¿Y cuánto se lleva, por ejemplo, el gobierno del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados? Bueno, el Fondo de Garantía del año pasado, solamente el año pasado, perdió 28.000 millones de dólares. ¿Sí? Es una cifra que se podría haber usado para los jubilados, para que hoy tengan un haber digno. Déjame que te agregue algo con respecto al tema que estábamos hablando recién con el costo financiero. Sí. De los créditos que tomaron los jubilados de ANSES a una tasa del 50%, el 80% de esos créditos fueron a consumo. Entonces, cuando se habla de reperfilar, el próximo gobierno, dentro de la herencia que le queda, va a tener que reperfilar la deuda con los jubilados, porque están pagando cuotas de entre 2.000 y 3.000 pesos por este crédito que sacaron para pagar servicios, para comer, ¿sí? Que eso hace que cada vez perciban menos dinero en el bolsillo. Sí. Y es un problema en general. Y estamos hablando de créditos que van desde los 5.000 a los 200.000 pesos. Exactamente. Y que hay muchos jubilados que están endeudados y no los pueden pagar. Y en 60 cuotas. En 60 cuotas. Y no lo pueden pagar. No lo pueden pagar, pero a ver, se lo debitan directamente de su haber. Sí. No les queda otra. Claro. Pero cuando van y retiran el remanente, el resto, ¿qué hacen? Con el descuento de moratoria, que la mayoría tiene moratoria, obra social, este tipo de créditos y algún otro costo les queda 4 o 5 mil pesos para comer todo el mes. Semino dice que aproximadamente 6.000 pesos se debería aumentar a los jubilados como para, digamos, poder llegar a la canasta básica. ¿Es así? Bueno, dentro de un estudio, una comparación que yo hice entre las dos leyes de movilidad, la anterior y esta, si volviéramos a la ley anterior, hoy los jubilados tendrían que estar percibiendo al menos 10.000 pesos más. Uh-huh. Que Alberto, vos estás hablando de la mínima. Yo te hablo de la mínima. O sea que tendrían que estar en 22.000 pesos, claro, aproximadamente. Alberto Fernández ya dijo que una de sus primeras medidas va a ser volver a la ley de movilidad anterior. Si eso pasa, ya el jubilado tendría 10.000 pesos más en el bolsillo, que eso le cambiaría de una manera considerable la vida y el día a día. La ley de góndolas está trabada en el Congreso, dicen. Uh-huh. Aparentemente quería salir, pero entre el oficialismo y la oposición no se ponen de acuerdo. ¿Qué tan buena podría ser la ley de góndolas para este momento? Bueno, en realidad sería muy buena porque la discusión que siempre se ha dado en la Argentina es la cantidad de actores que están compitiendo y prácticamente se convierte algo así como en un oligopolio lo que se vive hoy, porque vos pensás que cuando das vuelta el packaging, el paquete de cualquier producto, ya sea lácteo, farináceo, lo que fuera, y empezás a comparar los productos en toda la góndola, son pocos las empresas madres, es decir, los grupos económicos se dividen entre 2 o 3. Sí. Eso es inédito en la Argentina. Pero yo digo, no hay controles tampoco. O sea, es como que el comerciante remarca a Piacere. ¿Sabes cuál fue? No, pero en realidad aquí pasa otra cuestión. No vamos hay responsabilidad en todos los sectores. Sí. Cuando hablamos de la ley de góndola, en realidad el Estado debería haber intervenido mucho tiempo atrás para que se aplicaran las leyes que ya tenemos. O sea, muchas veces no hablamos de defensa de la competencia y de lealtad comercial que deberían de aplicarse. Por eso te decía, no hay controles, porque no se aplican las leyes que ya están. Eso por un lado. ¿Sabes cuánto aumentaron los productos en el último mes en Chile? La inflación de Chile fue 0% en septiembre. 0,00%. Sí. Ahora, yo digo, estamos lejísimos de nuestros hermanos. No estoy hablando de Dinamarca, Suiza, estoy hablando de Chile. ¿Sí? Digo, debería haber políticas de Estado para que, independientemente que cambien los gobiernos, no se modifique la microeconomía. Ahora, vamos a algo mucho más pequeño y mucho más práctico. Cualquier persona que va al supermercado se va a encontrar con esta situación que genera disgusto. Toma un producto de la góndola y cuando llega a línea de caja, que no lo chequea, se encuentra con otro valor. Si no se puede controlar eso, mucho menos se va a poder controlar lo otro. No estoy naturalizando. ¿Y si está el producto primero? No, pero lo encontramos al producto, porque los productos están...
en términos generales, cuando se habla por ahí de los productos esenciales, que la gente los termina eligiendo porque los productos esenciales son el mejor ejemplo de la inflación que vivimos galopante en la Argentina. Arrancaron siendo no competitivos, de alguna forma se los infló para que pudieran sostenerse durante 180 días y hoy están 60, 70% más económicos que el resto. O sea, si eso no es prueba suficiente, pero más allá de eso, la cuestión es que vemos vulnerados todos nuestros derechos, los ciudadanos, y en materia de consumo, por supuesto. A ver, hay desconfianza, hay incertidumbre y se siguen retirando dólares de los bancos. Creo que son 12.000 millones de dólares ya que se retiraron. Es terrible, pero déjame volver un segundo a lo anterior, porque hay inflación en la Argentina porque hay un diagnóstico absolutamente errado del gobierno de qué es la causa de la inflación. O sea, el gobierno se ha jugado a lo largo de estos 4 años a que la inflación es exclusivamente un fenómeno monetario que solo tiene que ver con la emisión. Sí. En este último año prácticamente no ha habido emisión y hemos tenido inflación récord. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno cree que estos elementos que estamos charlando, por ejemplo, el carácter oligopólico de un determinado sector, la necesidad de controlar, no existe. Entonces, lo diríamos casi futbolísticamente, el gobierno no controla, no porque no existan las legislaciones para controlar, no es que hacen falta nuevas leyes, a lo mejor hacen falta también, por ejemplo, la ley de góndolas, sino porque, casi futbolísticamente lo diría, no lo siente. Digamos, ¿no? Entonces, vos podés poner precios esenciales, podés poner determinado control, si después no lo haces, y bueno, ahí tenés un elemento muy fuerte. El otro sí, efectivamente, tiene que ver con la bicicleta financiera, con este costo financiero que es un elemento central. Cada movida del dólar, cada jueguito con las tasas de interés son miles de millones de dólares que salen de nuestra reserva, por un lado, y por otro lado, después el impacto directo que tenemos en los precios. Hablamos de la ruta del consumo, hablamos de la ruta de la economía y del dinero, hablamos de la ruta de los créditos de los jubilados, ¿y las rutas argentinas? Y bueno, lamentablemente, insisto, el tema ferrocarril, rutas y combustible es transporte terrestre y debe ser considerado política de Estado y no una simple política de gobierno. Y lamentablemente hay una indiferencia total por parte de quienes gobiernan y legislan. Ejemplos concretos, nosotros estamos hartos de pedir audiencias en las comisiones de obras públicas, de transporte, defensa de usuarios, no se reúnen nunca. Hemos presentado proyectos de ley, por ejemplo, para un plan vial libre de peaje, no los tratan, cajonean los proyectos, porque a veces uno se queja, pero tenemos las propuestas. Estamos asesorados por especialistas en ingeniería económica de transporte, no es que criticamos por criticar. Pero bueno, esa es la diligencia que tenemos, y reitero, es un problema grave, no solamente desde el punto de vista social o económico. Hay 7.000 muertos por año y 120.000 heridos en accidentes y siniestros viales. Sí. Es algo, ni siquiera les preocupa que uno se mate en la ruta, como a veces pagamos peaje para matarnos, porque ni siquiera es el roban, pero hacen. Fíjese, un dato concreto, estamos haciendo un montón de denuncias. Ahora hay contratos concesionados que están vencidos y siguen cobrando, con contratos ilegales. Ya hemos hecho la denuncia en el Ministerio Público, en la legislatura a nivel nacional, en las legislaturas provinciales. Sí. Las PPP, otro fracaso, otro escándalo, han fracasado en Inglaterra, en España, han salido a rescatarlas. Como el presidente que va inaugura en la Ruta 7 kilómetros de un bypass, pero lo que no dice es que la plata la pone el Estado. Y esa concesión está bajo el régimen de las PPP. No era que las PPP financiaban las obras. O sea, se nos burlan en la cara. Sí, bueno. Y así inauguraciones en la Ruta 8, la 19. O sea, honestamente, insisto, es lamentable, insisto, la diferencia de la gente. Lamentable. Ricardo, bueno, no tengo más tiempo, es rico este debate y seguramente ¿puedo tirar un dato rápido? Porque tiene que ver por ahí con el... Tenés 10 segundos. De impuesto a los combustibles se recaudan 90.000 millones de pesos anuales. Eso equivale a 2.000 kilómetros de autovías nuevas por año que se podrían hacer. ¿Qué hacen con ese dinero? Al fondo hídrico, a los jubilados, al Fonavi. No, señores, la nafta es tan cara por ese componente que hay, que el Estado malversa, todos los gobiernos. Entonces, bueno, la verdad, digo... Te tocaron el timbre, tenés recreo. Segundos afuera. Tenés recreo ahora. Gracias, Ricardo Lasca. Gracias, Castillo. Fernando Rampazo, gracias. Y esperemos que alguien se ocupe de los jubilados de verdad, pero de verdad. Carolina, veremos qué pasa con el consumo en los próximos meses. Un placer. Gracias. Seguimos, Esteban.